to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 7 and verse 1. Me dirijo hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y nuestro tema hoy es cómo los creyentes se arrepienten. ¿Cómo se arrepienten los creyentes? Lo cual es diferente del arrepentimiento de aquellas almas perdidas que están buscando a Cristo. Bueno, ahora trataremos acerca de los creyentes, que es diferente. Y vamos a leer, y hemos leído acerca de esto en este sobresaliente capítulo. Estuvimos hablando acerca del deber de la separación, del error doctrinal y de los falsos maestros. Y bueno, cuando los creyentes caen, deben volverse al Señor y arrepentirse. Ahora, mi primer encabezado será buscando la santidad, buscando ser llenos de la santidad. Vemos en este primer versículo del capítulo algo que podríamos denominar como un versículo perfecto, maravilloso, de todo lo que este versículo condensa, y trataremos de verlo de una manera expositiva. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, las promesas del capítulo anterior, que vemos en el versículo 16, donde dice, por ejemplo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, serán mis hijos. Versículo 18, serán mis hijos e hijas. Entonces, de modo que tenemos estas promesas, recibimos una serie de amonestaciones, obviamente en amor. Por eso dice así que, amados, cosas que tenemos que buscar hacer. Él nos amonesta a unos y a otros, y en ocasiones somos amonestados desde el púlpito, y esto debe ser hecho con gran respeto, pero también con gran afecto por los queridos creyentes. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos como a nosotros mismos, limpiémonos, y se incluye él mismo. Él no está hablando desde un estado como de altivez o de altitud, sino que lo hace de una manera muy amable, una manera muy amigable en la que se incluye él mismo. Limpiémonos. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, desde luego, y también renovando nuestros votos a Dios, viviendo para Él. De toda contaminación de la carne. Esta es una palabra muy poderosa que nos recuerda todo tipo de pecado y todo tipo de caída que contamina la pureza que Dios obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Toda contaminación. Y luego vemos aquí un término que ya ha sido usado previamente en la epístola. Y encontramos aquí que se nos dice de carne y de espíritu. Y aquí la carne se refiere no únicamente a la tendencia humana del cuerpo humano, sino también a todo lo relacionado a esa naturaleza que nosotros tenemos en el cuerpo. Debemos estar limpios tanto en el cuerpo como en el espíritu. Es decir, lo que el apóstol quiere decir al decir limpiémonos de la carne y espíritu, se refiere a todo pecado visible y a todo pecado invisible, o pecado externo y pecado interno, de la carne, del cuerpo, pero también el pecado de toda la persona, la mente y el corazón. Así que cuando dice carne y espíritu, tiene en mente toda la persona, el espectro completo. Los pecados que podamos tener de todo tipo, todo está conectado con esa parte corporal, y también el pecado del espíritu, que tiene que ver con los pensamientos y con las metas y planes y deseos y motivaciones, con nuestro orgullo, desde luego, con
nuestra autosuficiencia y amor propio y egoísmo, con nuestra falta de fe y de buscar a Dios y nuestra falta de respeto a Dios y a otros. Todas estas cosas están aquí incluidas, carne y espíritu, perfeccionando la santidad. La palabra perfeccionando es muy interesante aquí, porque tiene que ver es con que sea algo completo. Lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo es, enfócate en el rango completo de tu conducta, no solo en una parte, no solamente en tu vida religiosa, por ejemplo, y luego otro aspecto sea tu vida por fuera de la iglesia, ¿no? O no solamente en aquellas cosas que tú digas, bueno, aquí voy a ser recto, pero en esto otro no, sino que seamos perfectos, y perfeccionando aquí quiere decir completo, un rango completo de santidad. Bueno, ¿y cómo podemos hacer nosotros esto? Desde luego con una frecuente autoexaminación, autoexamen y oración, y renovando nuestro compromiso con Dios, perfeccionando la santidad. Recordemos también las virtudes positivas que encontramos en Gálatas capítulo 5 respecto al temor, a los frutos del Espíritu. Y aquí se nos dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, respetándolo a Él. Él nos mira, Él nos ve y nosotros le debemos tanto. Y Él, desde luego, es un Dios justo y debemos temer su disciplina. Y debemos clamar a Él por ayuda. Entonces Él podría castigarnos y atraernos hacia Él una vez más, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un versículo perfecto que apunta al compromiso con la santidad y con la vida piadosa. Y el apóstol entonces continúa diciendo, versículo 2, admitidnos. Este término lo que significa es algo como esto: abrid nuestro corazón, abrid vuestro corazón a nosotros, recíbenos, admitidnos, como quien dice, él ya lo había dicho antes en los capítulos previos, como haz un lugar en tu corazón para lo que voy a decir. Y dice, a nadie hemos agraviado. Y esto, desde luego, tiene él que aclararlo, porque estos falsos maestros de los que hemos hablado en predicaciones previas, estos judaizantes que venían a confundir a los creyentes y a contaminarlos con falsas doctrinas, constantemente atacaban y criticaban al apóstol y levantaban acusaciones contra él. Y desde luego, esto había calado en algunos quizás, y muchos de ellos lo que decían era que él agraviaba y defraudaba y corrompía a la gente. Esto desde luego era falso. Ellos estaban acusando falsamente al apóstol Pablo, ya que Pablo lo que enseñaba se contradecía con lo que estos falsos maestros enseñaban, y ellos entonces lo que hacían era levantar esos rumores falsos contra el apóstol Pablo. Y entonces ellos lo que decían era que Pablo buscaba defraudar y lo que ellos en realidad hacían era tener ganancia de las personas, como lo hacen muchos falsos predicadores de la prosperidad hoy en día. Así que el apóstol Pablo entonces lo que está haciendo es hablando con los creyentes de Corintio esto, como lo vemos en el texto. Y vemos que el apóstol Pablo lo que buscaba era hacer el consuelo de los hermanos, como vemos en el versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Y dice que se regocijó cuando vino Tito. Lo dice en el versículo 6. Y ellos dicen, y el apóstol Pablo lo que dice aquí es, versículo 7, después de la mitad, dice que ellos ya habían aprendido mejor lo que el apóstol les había recordado en el versículo 2, porque ya tienen un afecto por él, ya tienen un corazón abierto por él, y es lo que está diciendo en el versículo 2. En el versículo 7 vemos que ya el pueblo de Corinto tenía un corazón más dispuesto para él. Esto me recuerda, por ejemplo, a una mega iglesia en los Estados Unidos, donde había un pastor que prácticamente abusaba de
de su congregación. Y muchas personas lo que hacían entonces en este texto que encontramos aquí era levantar falsas acusaciones contra el apóstol Pablo diciendo que él agraviaba y defraudaba. Y esto desde luego por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 lo menciona. Ahora en el versículo 3 dice, no lo digo para condenarlos. Por supuesto no, porque ellos ya se habían arrepentido y habían rechazado de corazón este tropiezo. Pero ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Así es como un pastor debe ser. El apóstol Pablo como pastor lo que está diciendo es, yo les recuerdo como pastor, incluso en gran persecución, eso está unido a mi deuda con ustedes. Dios me ha dado esta carga por ustedes. Recuerden que esto desde luego tiene un sentido profundo para mí, es lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Esto podemos traducirlo como tengo confianza con ustedes. Tengo confianza. Él sabía que la iglesia, que estos hermanos de Corinto eran verdaderos creyentes, y aunque habían tropezado y cometido errores, él estaba confiado, tenía confianza en la firmeza de esas verdaderas conversiones. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Esto es como decir, yo le hablo a otros de ustedes acerca de los corintios, es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando dice me glorío de vosotros, hablo a otros de la conversión de ustedes, de vuestro testimonio. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Las persecuciones que él tuvo que afrontar y las privaciones y dificultades que él tuvo que afrontar para predicar el evangelio a ellos, él ahora ve como que todo ese costo y todos esos ataques que tuvo de parte de los judíos y demás, y todas estas tribulaciones, bueno, pues cuando él vio la firmeza de los corintios, él se llenó de confort y de gozo, como que valió la pena todo esto. Y entonces venimos al versículo 5. Y aquí vemos como un resumen que el apóstol Pablo hace del mensaje que ya se nos había dado en el capítulo 2, versículo 12 de este mismo libro de Corintios. Dice capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber llevado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y entonces vemos que en el capítulo 7, versículo 5 nos dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, el apóstol Pablo retoma lo que dejó en el capítulo 2, versículo 12, retoma el tema. Así que esto nos muestra algo precioso y valioso de la inspiración de Dios y de cómo el apóstol Pablo vuelve a la narrativa de la epístola que dejó pendiente en el capítulo 2, versículo 12. Y entonces dice, capítulo 2, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Él una vez más está hablando de el cuerpo, de la carne. Pero el griego indica una presión de todo lugar, completa. Esto lo que quiere decir es, de afuera él tenía enemigos, los judaizantes, que le empezaron a perseguir constantemente, trayéndole problemas y peleas y dificultades. Pero además dentro habían temores y ansiedades acerca de la iglesia en Corinto. Él no había escuchado de Tito aún las buenas noticias que venían de Corinto, y él estaba buscando a Tito a medida que iba hacia Macedonia. Tito venía como retrasado en el viaje, digamos, y entonces él aún estaba como con ansiedad. Oh, la iglesia de Corinto habrá tropezado, con las falsas enseñanzas. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes. Y esto, desde luego, podríamos tomar en este texto como algo muy importante.
ya que el contexto nos habla de que no debemos ser simplemente, no podemos ser perezosos en la obra del Señor, pero además debemos estar cerca del Señor, humillándonos delante del Señor, y el Señor entonces trae consuelo a los humildes. Nos consoló. No significa entonces que ellos estaban deprimidos. No significa que estaban deprimidos y derribados completamente, pero ciertamente estaban atravesando por momentos de persecución y de ansiedad interna fuerte. Pero Dios, que consuela a los humildes, aún teniendo en cuenta la difícil posición en la que se encontraban, Dios les dio consuelo, un consuelo maravilloso. Aquí está traducido como consuelo, pero también podríamos decir como un confort, como una comodidad, como un aliento con la venida de Tito. Dice aquí el texto, nos consoló con la venida de Tito. Ahora, no es que este consuelo haya venido solamente porque Tito vino, sino que lo que vemos es que Tito estaba en buena salud y vino a ayudarle. No es solamente la reunión con Tito lo que le había traído consuelo, sino que era todas las noticias que recibió. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Él trajo él había sido regocijado con el arrepentimiento y transformación de los hermanos en Corinto. Él había sido comisionado para la obra del Señor. Y dice entonces aquí versículo 7, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, llanto, solicitud y la manera que pensáis ahora de mí. Cuando los corintios recibieron la primera carta del apóstol Pablo, él les dijo cuánto les apreciaba y les alentó, pero habían problemas. Y el primer problema que se nos menciona allí es que se había desarrollado una parte se había desarrollado como una división interna en la iglesia, que decían, a mí me gusta más ese predicador, yo prefiero aquel otro predicador, yo entonces represento al uno, y otros decían, yo represento a este otro, y esto trajo entonces incomodidad y fisuras entre la comunión, entre la congregación, y ese era un problema, pero no era el único problema, porque además tenían un problema doctrinal, una minoría de las personas, pero la iglesia lo estaba tolerando. Y el problema era que negaban la resurrección, y por lo tanto entonces Cristo tampoco había resucitado, y las personas no resucitarían. Y aunque era una minoría, ellos toleraron esto. Pero además había un caso terrible, y era el caso de un hombre que estaba viviendo posiblemente con su madrastra. La forma en que Primera de Corintios nos describe aquel terrible acontecimiento es no como la mamá de él, como su madre, sino como la esposa que vivía no con su madre, sino como con la esposa de su papá, o sea, la madrastra. Y esto era terrible, un escándalo que arruinaba la imagen de la iglesia, incluso a ojos de los gentiles que vivían alrededor, que ya eran bastante lascivos y pecaminosos, pero el acto pecaminoso que se estaba tolerando dentro de la iglesia era terrible. Y no estaban ejercitando la disciplina, sino que se habían vuelto cómodos y aceptaban que esa situación se presentara dentro de la iglesia. Y esto atraía a otros a pecar también. Pero ellos entonces aceptaron la primera carta de Corintios, donde en casi toda la carta es reprobando estos comportamientos. Ahora, Primera de Corintios fue enviada exhortando esto. Y
Y ellos entonces respondieron al apóstol Pablo, por lo que leemos aquí, es que respondieron con gran afecto, con llanto. Y vemos entonces el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, no me arrepiento de haberles escrito esa carta. Ahora, la palabra decir me arrepiento en el original, lo que quiere decir realmente es como lo que encontramos aquí en español. No me pesa haberles escrito de esa manera, aunque en el momento pensé que era un poco dura esta palabra, estas palabras de reprobación de Primera de Corintios. Y dice, esta carta os hizo tristes, ¿no? Entonces por eso yo lo lamenté. Por eso dice aquí, aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, esta Primera de Corintios los volvió tristes, pero no me pesa, sino que me gozo, dice el versículo 9, porque eso os trajo al arrepentimiento. Ahora veamos otro encabezado, los componentes del arrepentimiento. Y este es un pasaje remarcable, porque esto nos muestra cómo los creyentes se arrepienten. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o porque os hayáis entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No fue solo que se entristecieron porque cometieron un error, caímos, hemos tolerado el pecado, hemos formado grupos y divisiones aquí en la iglesia, ¡ay, qué vergüenza por lo que hicimos! Estamos muy avergonzados de esta conducta, e incluso otras iglesias nos han visto hacer esto y uy, no, qué vergüenza. La primera carta del apóstol Pablo nos regañó y sentimos mucho pesar de nosotros mismos. No fue así, sino que fue una tristeza noble. El apóstol Pablo dice que fue una tristeza noble aquí, donde dice porque fue una tristeza que les guió al arrepentimiento. Ese sentido de vergüenza cambió la mente, cambia la conducta. Recoger las piezas, corregir lo que está mal, un verdadero dolor delante del Señor. Esa tristeza, a veces, cuando la tristeza o la tribulación expone un pecado, nosotros entonces, en ocasiones ese tipo de exposición nos avergüenza y nos entristece, pero ese tipo de vergüenza y tristeza que solamente se avergüenza de que te vean, no es un arrepentimiento genuino. Sino que la verdadera tristeza que guía al arrepentimiento es maravillosa. Mira lo que dice aquí, porque habéis sido entristecidos, voy a leer entristecidos, aquí donde dice contristados, según Dios, de una manera de parte de Dios. ¿Tristeza de parte de Dios? Según Dios, o sea, como si Dios se entristeciera también. ¿Es eso lo que quiere decir el texto? No, porque Dios no tiene que arrepentirse de nada. Ahora, lo que quiere decir el pasaje es lo siguiente. No debes estar triste solamente porque te descubrieron o porque ofendiste a otra persona. Debes estar triste porque has ofendido a Dios, a aquel que sufrió y murió por ti. Y debes clamar a Él para que Él te ayude y te restaure. Tú has ofendido a la deidad, a tu Dios, a tu Señor, a tu Salvador, a tu Maestro. Tú debes sentir una verdadera tristeza delante de Dios. Esa es una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Porque los corintios entonces dijeron algo como esto: bueno, como ese hombre está triste y su esposa ha sido robada por su propio hijo, y como ese hombre ha sido ofendido de manera cruel por aquel joven, ellos sentían una tristeza por ese hombre que había sido
privado de su esposa, claro que sí, por aquella situación pecaminosa y terrible, pero sobre todo se entristecieron porque ofendieron a Dios. Esa es una tristeza conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes al rey David, como en el Salmo 51, muchos años antes de esto, como él dice allí: oh, he pecado contra ti he pecado? Bueno, esto podríamos pensar que no es del todo cierto, porque él había pecado también contra otros. Realmente pecó contra Dios. Él es el primer ofendido. Y esa es la forma realmente de sentir una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nosotros leemos aquí que esa tristeza que trae al arrepentimiento es conforme a Dios, pero el que es una tristeza que no es conforme a Dios y que no te lleva al arrepentimiento, entonces no es una tristeza, no es la tristeza buena, verdadera, genuina, conforme al Señor. Y entonces dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, ¿qué significa esto? Salvación de ese pecado. Ellos ya eran salvos, ellos ya eran creyentes, hijos de Dios. Ya había habido una obra de cambio en su corazón. Pero una tristeza que no produce arrepentimiento, sino que produce como vergüenza y que me siento como que me pillaron, como que me descubrieron. Pues eso es lo que se siente, es una tristeza, pero de mí mismo. Eso no me va a cambiar. Eso no me va a cambiar. Pero solamente cuando realmente me entristece que ofendí a Dios y que Dios vio mi pecado, entonces sí me va a traer de rodillas delante de Dios y va a traer un arrepentimiento genuino. Eso es muy diferente. Debo apresurarme, pero vamos a ver estas 7 marcas de de una tristeza conforme a Dios. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Primero, lo primero que vemos aquí es qué solicitud produjo esto en ustedes. ¿Qué fue realmente lo que hubo en tu corazón? Esto nos lleva a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios de manera instantánea, cómo respondió de manera inmediata, sino que no esperó ni lo retrasó. El verdadero creyente que es honesto al Señor y comete un pecado de obra o de omisión o de pensamientos, él es convencido de que ha pecado, él no se va a excusar a sí mismo, ni va a empezar a buscar como razonamientos, ni va a retrasar la situación. ¿Qué es lo que produce en ti? El primer punto es lo que produce en ti el pecado. Y realmente lo que debe ser en un verdadero creyente es: esto debe ser corregido rápido, debo acudir al Señor ya mismo. Esta es una primera marca de un verdadero arrepentimiento en el creyente. Una tristeza conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Segundo, ¿qué defensa? ¿Qué significa algo como esto? ¿Qué tan rápido te reaccionaste a eso? ¿Qué tan rápido reaccionaste para reprobar lo que hiciste? Para decir algo como: sí, yo lo hice, soy culpable y no tengo excusas. Eso de qué defensa es, como luchas para defenderte y decir: no, fue sin querer, en realidad buscando excusas, o realmente aceptas tu pecado. Ver el pecado y ver lo sucio que es para los ojos de Dios y lo ofensivo que es para Dios el pecado. Y los problemas y las heridas que esto puede traer a la reputación del Evangelio, quizás.
y a la iglesia. ¿Qué defensa? Es decir, ¿cómo reaccionas frente a ese pecado? Primero, que tan pronto, después si te defiendes y buscas excusa o vas pronto. Y después lo que dice aquí es, qué indignación, dice aquí el apóstol Pablo, qué rechazo, qué ira, qué indignación. No para Pablo, sino el creyente, cómo se indigna ante este escándalo que produce el pecado. Como estoy enfadado con nosotros mismos, estoy enfadado conmigo mismo, por lo que hice, por lo que herí, por la manera en que pequé. Número 4. Mira aquí, algo más. ¿Qué temor vino después de esto? Temor de que mi bendición sea arrebatada, temor de que mi pecado crezca y se vuelva peor y peor, o vuelva a suceder una vez más, o que algo similar venga a mi vida, el temor del castigo de Dios y que la bendición sea retirada, porque esto importa. Y Dios tratará conmigo para bendecirme o reprobarme. ¿Qué temor produce esto? Qué ardiente efecto es el número 5. Qué ardiente afecto por el perdón de Dios, para aferrarme a Él de manera que esto pase. ¿Cuál es el deseo que realmente tengo de ser liberado de esto y que esto no vuelva a suceder? Qué ardiente afecto por la gloria de Dios, por haber ofendido a una persona. Y la persona ofendida debe ser compensada y hacer lo que es correcto. ¿Qué determinación tengo yo al respecto? Ahora, número 6. ¿Qué celo? ¿Qué celo? ¿Cuál afecto ardiente para buscar la pureza y volver al servicio cristiano con todas mis fuerzas? Y ahora el versículo, ahora la 7. ¿Qué vindicación? ¿Qué haré para corregir lo errado? Para arreglar el daño y de esa manera honrar la misión y retornar a la obra del Señor. 7 componentes importantísimos. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Yo espero que esto no suene muy negativo, porque desde luego esta es una manera expositiva en que la palabra lo está exponiendo, y debemos tratar con él a medida que lo encontramos, para que nos ayude en nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Y aquí está de manera maravillosa. Yo quisiera aproximarme a una conclusión positiva en el versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. ¿Qué? Me sorprende, que es la primera vez que leo algo así. No lo hice por el que cometió el agravio, dice el apóstol, para el que cometió la ofensa. Ni siquiera lo escribo por la persona que sufrió la ofensa, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros. Bueno, al principio podríamos entender como que esto está mal, y desde luego un agravio es algo malo. No es que Pablo esté diciendo que lo que es malo no es malo, claro que no, pero podríamos ponerlo algo como así para poder entender lo que el apóstol está diciendo. Y es algo como esto: no les escribo en primer lugar, o mi motivación principal no es corregir el pecado. Claro que sí había un propósito allí al respecto, pero no era lo principal, no era su motivación principal.
ni tampoco era el objetivo principal consolar al que estaba sufriendo por causa de ese pecado, de ese agravio. Claro que eso es importante, podríamos decir, y el apóstol Pablo lo había expresado anteriormente, pero desde luego lo que el apóstol Pablo está expresando es que esas no eran sus motivaciones principales, sino que mi motivación principal es que viéramos la misericordia de Dios, quien quiere hacer de vosotros vuestros siervos y os rescata de esas agravios, de esos pecados. Yo le doy gracias a Dios que a través suyo, o a través incluso de lo que me dice otra persona, Él me corrige, de modo que yo puedo ver mi maldad y arrepentirme, y de esa manera, en cierta medida, en cierta forma de decirlo, reconectarme con Dios y volverme a enganchar, si se me permite esa expresión. Porque yo necesitaba ser corregido, y es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Claro que es importante corregir y consolar, pero principalmente lo que debemos ver es la inmensa misericordia y gracia y amor de Dios, que Él no me rechaza en mi pecado, sino que me disciplina si es necesario, y me corrige y me atrae a Él nuevamente, y las cosas son cambiadas, reformadas, corregidas, enderezadas, y de esa manera podemos caminar mejor. Últimamente, o lo principal es la gloria a Dios, y que la gratitud sea para Él por su misericordia, que en su gran amor me trajo de vuelta. Ese es el significado. Así que os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud, nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Lo importantes que somos para el Dios de la gloria, lo importante que somos para el Señor.